Muchas gracias para esta oportunidad de estar delante de la palabra, de estar con vosotros. Me hace mucha ilusión venir a veros y todos creo que se alegran que alguien ahí en un lugar diferente del mundo tienen hermanos que piensan lo mismo, hacen lo mismo, esperan lo mismo. Y esto creo que es... pero precisamente de esto voy a hablar. Que Dios me ayude a explicar las cosas y podamos entenderlo. Yo primero, ¿os imagináis que entren algunas personas por ahí por la puerta, se acerque a Luis Alberto o a Adolfo y digan: Señor, quisiéramos ver a Jesús? Añoramos con esta, ¿no? Que se acerquen a la puerta. Hemos escuchado que aquí se puede ver a Jesús. Como han preguntado a aquellos griegos que se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, supongo que había muchos griegos y él hablaba griego y pudo preguntar: quisiéramos ver a Jesús. Y Jesús despertó y dijo: ha llegado la hora. Pues añoramos aquellos tiempos que las personas nos pregunten, pero hasta entonces tenemos que prepararnos nosotros, porque nadie va a venir aquí si no es peor. Si no ven a Jesús, pues hablamos la escuela sabática del poder del ejemplo. Estamos súper mirados y estudiados, súper. Tanto que no por las cámaras que nos filman en todas las esquinas, sino por las personas que observan cada paso, entre vecinos, amigos, compañeros de trabajo, en familia, etcétera, etcétera. Sabéis muy bien que yo muchas veces he preguntado desde aquí, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué seguimos el camino? ¿Por qué hemos escogido el camino estrecho? ¿Por qué queremos llegar al cielo? ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra motivación? Y si os preguntara ahora otra vez, y no voy a dejar de preguntar, ¿qué me contestaríais? Yo me hago, en el último tiempo me hago muchas veces, cada vez más esta pregunta. ¿Cuál es el motor que me da dirección a mi vida? ¿Qué me mueve? Porque encontrar respuesta a esta pregunta estaremos más seguros, podemos hablar, podemos trabajar por Cristo y ser lo que quiere Cristo, tener una dirección clara y encontrar las motivaciones correctas. Somos la mayoría de nosotros desde hace mucho tiempo en la iglesia, muchísimo tiempo. La mayoría de nosotros tiene más de 10 años en la iglesia. ¿Quién viene a la iglesia de menos de 10 años? ¿Puedo ver alguna mano? De menos de 10 años. ¿Menos de 10 años? Es triste y esperanzador al mismo tiempo, porque conocemos de Cristo de hace poco, pero últimamente no ha pasado nada. Parece ser. Aunque subrayo que estamos vistos, estudiados en el momento oportuno, van a venir aquí por aquí a puerta o venir a nuestra casa y van a decir: Señor, queremos ver a Jesús. Ya está, se acabó las tonterías. Nos hemos cansado de este mundo, queremos ver a Jesús. Y sé que tú sabes de Jesús. Somos viejos en la fe, mayores en la fe, pero hemos alcanzado la madurez espiritual necesaria para reflejar a Jesús. Sabemos muy bien que los niños pequeños no hacen esta pregunta, no tienen introspección, no entran, no hablan tantos consigo y hacen las cosas dirigidos por normas. Yo estuve preocupado de mi hija cuando era pequeña, no que por qué hace las cosas, sino que haga las cosas.
las normas que yo o yo les enseñaba, ¿no? Y estaba muy contento cuando ella cumplía. Los niños aprenden de las normas, de las reglas, de los ejemplos, el comportamiento. Y estamos intentando educar comportamientos en los primeros años. Y no nos importa por qué. Luego vendrá esta pregunta más tarde. Y si no viene, algo pasa, algo malo pasa con nosotros. Y en los primeros 10 años, he dicho yo más o menos, 7, 10 años de edad, las preguntas importantes, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué así y no asá? No habla de las preguntas, ¿por qué papá? ¿Por qué caen las lluvias? ¿Por qué hace frío fuera? No hablo de estas preguntas, sino el por qué, el más importante por qué de nuestra vida. ¿Cuál es mi sentido en la vida? Vendrá este tiempo. Con Dios y con nosotros como iglesia pasa lo mismo. Dios comienza con las normas, con las reglas, nos enseña, nos dan ejemplos, aprendemos poco a poco. En los primeros años de venir a la iglesia estamos educados nos interesa el comportamiento. Y en los primeros momentos de conocer a Cristo estamos preocupados de comportamientos. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, no sé más. Y me voy educando y encuentro grandes éxitos en mi vida porque he cambiado muchas cosas, he dejado atrás muchas cosas, no como, no hablo de tal manera, no como aquello y el otro, soy respetuoso, todas estas cosas, todas estas normas. Pero debe venir un momento en mi vida que haya algo más. En la vida de la iglesia, en la vida espiritual de cada uno de nosotros, tiene que venir esta pregunta: ¿por qué hago todo lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? Y los niños están educados, tal como he dicho, y hay 3 motivaciones grandes y fuertes en la vida de una persona. Cuando estamos pequeños, hay una motivación muy importante que la adopta todo el mundo, la recompensa. Grandes cosas puedes conseguir con el hijo pequeño cuando le haces la recompensa. Por ejemplo, han dejado de usar el pañal por un caramelito, ¿no? Y siempre avisa antes y después de que se sienta en el váter, lo consigues, ¿no? Y le pones, viene con la boca abierta y le das el caramelito y ya está. En 2 días has acabado con las pañales. O cosas semejantes. Otra motivación para el niño es el temor. Es el castigo. Pero nosotros no podemos castigar a los pequeños, pero es una motivación. El miedo y el temor al castigo es una motivación muy importante en la educación de un niño pequeño, tanto en los niños, en nuestros hijos, como en la vida de la iglesia. De hecho, lo vamos a observar en la Biblia esto. Pero estos 2 motivadores, tanto la recompensa y el castigo, son motivadores carnales, terrenales, mundanos, que sirven para adquirir unas costumbres hasta cierto punto. Y quiero decirlo, y lo sabéis todos, que el niño cuando viene a este mundo es puro carnal. No tiene nada de espiritual un niño pequeño en sí cuando viene a este mundo. Todo se concentra en el yo. No importa que la mamá está cansada, no importa que está por los suelos, no se puede levantar de la cama. El niño llora y quiere porque todo se centra alrededor del yo. Son carnales, son motivadores carnales. No importa que no tengo dinero para comprar ciertas cosas, no importa, él no sabe, él quiere obtener lo que está girando todo alrededor del yo. Este proceso
de educar comportamientos, tanto en la vida de los niños como en la vida de los hijos de Dios, son muy poderosos, pero son carnales, mundanales. ¿Y cuál es más importante motivador de estos dos? La recompensa entre el recompensa y el castigo. O sea, los deseos y los miedos nuestros. ¿Cuál es el más fuerte? El miedo, ¿no? El miedo es muy importante. Lo ha utilizado Satanás para dominar. Todos los estudios psicológicos y sociológicos demuestran que todos nuestros deseos vienen abajo cuando aparece el miedo. Cuando aparece el miedo no tenemos ninguna perspectiva. No deseamos nada que se nos quite el miedo. Y quiero decir que con el miedo se ha controlado poblaciones, se ha dominado en familias, ha dominado en comunidades, ha dominado en ciudades y ha dominado en civilizaciones. Y ya se ha dirigido a los pueblos por la fuerza del miedo. Y también la Iglesia ha utilizado esta fuerza extraordinaria maléfica, que es el miedo. Pensar que con la falsa teología diabólica de las llamas del infierno, la Iglesia ha llenado iglesias. Casi 2000 años ha llenado las iglesias, repletas de personas utilizando esta maléfica enseñanza que no tiene nada de bíblico en ella. Enseña a un Dios que no tiene ni amor, ni rectitud, ni justicia. Ha recogido mucho oro la Iglesia con esta enseñanza diabólica. Por otro lado, han aparecido las iglesias protestantes, que usan más el otro motivador, que también es carnal. ¿Cuál es el otro motivador del que hemos hablado? Y poco a poco nos vamos a insistir sobre el tercer motivador. Pero primero, ¿cuál ha sido el más grande motivador por las iglesias evangélicas, digamos así, cuando se ha descubierto la Reforma? ¿Cuál ha sido, en general hablando, la recompensa, el cielo, ¿no? Todo se gira alrededor de esto. Y os dais cuenta que en nuestro corazón existe el deseo, este deseo muy fuerte, que nos empuja mucho para adelante, es muy poderoso, pero es carnal, es más, es diabólico. Y diría que es diabólico si no lo hubiera utilizado Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a llegar paso a paso. Y en nuestra iglesia, ¿cuál es el motivador que nos... Por esto he lanzado esta pregunta y lo vuelvo a lanzar y me la lanzo mío mismo cada vez que me voy a acostar. ¿Qué me mueve para adelante? ¿El castigo, el miedo o existe o he encontrado otra cosa más importante que sobrepasa a todos? Y quiero decir que en muchas iglesias, en muchas partes del mundo, hay iglesia, hay muchos niños espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque se dirige mucho por estos motivadores, la recompensa o el castigo. Y se acercan a Dios incluso teniendo miedo a Dios para que no sean castigados. O por otro lado, se acercan a Dios esperando el cielo. Y los motiva la Nueva Jerusalén, los motiva las calles de oro, el mar de vidrio y los demás, y la vida eterna. Hoy, ¿hay alguien aquí motivado por el miedo o por la recompensa? Quisiera
leer la Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3. Desde el primer versículo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no comida fuerte, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Observáis esta asociación entre niños y carnal? ¿Observáis por qué he insistido tanto sobre estas dos motivaciones que son carnales? Pueden ser buenos hasta cierto momento, pero cuando el niño ha crecido, tiene 18 años o 20 años y se acerca al papá con la boca abierta para que reciba el caramelito, esto quiere decir algo no sobre el niño, sino sobre los padres. Igual no ha visto nada más en los padres que estas dos motivaciones y él ha aprendido esto toda la vida. Pero no es así. La mayoría de nosotros, todos nosotros crecemos y empezamos con la introspección y si no tenemos la respuesta en casa o en la iglesia, la vamos a encontrar por ahí. Os di de beber leche. ¿Os imagináis una iglesia de niños espiritualmente hablando? No, nos peleamos. Quizás, yo no he visto esto aquí, por si acaso, peleamos por quién ser el más grande o el más apreciado, o nos duele mucho cuando no estamos apreciados, o tenemos contiendas, o tenemos zavistias, o tenemos celos, o tenemos cosas de estas. No nos comportamos nosotros como unos niños. Dios ha empezado a educar a su pueblo de esta manera, con las recompensas y los castigos. ¿Os acordáis que de cierto modo podemos interpretar, aunque no digo que sea así literalmente, os pongo delante la bendición y la maldición? Dios habló en el Antiguo Testamento a los niños y quería educar comportamientos. Y esperaba que su pueblo despertara y observara en él el tercer motivador muy fuerte. Y esperaba de sus hijos de su pueblo que alcanzara este motivo supremo, el colofón del motivo por cual nosotros estamos ligados a Cristo. Y algunos de ellos destacan mucho porque han alcanzado este nivel, este superior motivación. Si nos reportamos hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Si nos referimos a Moisés en contraste con el pueblo, uno era maduro espiritual y el otro eran niños espirituales, ¿no? Estos han pasado este proceso de educación de recompensa y miedo y castigo a una motivación superior. Y sabéis todos cuál es esta motivación. Y dice el apóstol Pablo, y aún sois niños todavía. No sois capaces no habéis alcanzado esta perspectiva superior. Esto puede ser la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque la motivación suprema ha existido siempre en la Biblia. Desde el principio, Dios ha motivado con su pueblo, aunque ha utilizado estos
dos motivadores, castigo y la recompensa, para educarlos, ha utilizado siempre. Pero nosotros no somos capaces de ver, porque somos mundanos, no somos capaces de ver esta tercera motivación. Y la diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una de perspectiva. No es una que en el Antiguo Testamento eran enseñanzas malas o teologías falsas. No, eran las normas, era la educación de Cristo y eran todos los motivadores posibles para alcanzar esta madurez espiritual. Pero no la podemos ver. Y pasando a la vez con el ejemplo de Jesús, pasó de lo exterior, del comportamiento a la motivación. Y podemos decir que el Nuevo Testamento es una invitación a madurez espiritual explícita, no que en el Antiguo Testamento no existía esta motivación, sino que explícita en Jesús ha sido demostrada entre nosotros, esa nueva motivación. Y te encuentras que de repente el que no guardaba el sábado ahora con Cristo no era apedreado. ¿Os dais cuenta? En el Antiguo Testamento era apedreado y ahora de repente no es apedreado, porque Cristo invita a una motivación superior. Al contrario, tenía que ser acogido con más cariño. La mujer adúltera en el Antiguo Testamento era apedreada. ¿Y ahora Cristo qué hace? La perdona y le dice, ven en pos de mí. Los que quieren venir detrás de Jesús, Jesús le dice, ¿de verdad queréis venir en pos de mí? Yo no tengo dónde dormir. ¿De verdad queréis venir? ¿Por qué queréis venir en pos de mí? ¿Qué os motiva? Y a los fariseos les decía Juan el Bautista, les decía, ¿por qué huís del castigo de Dios? ¿Cuál es la motivación que os trae a bautizaros? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué venís aquí? No tengo nada que ofreceros en este mundo. Recompensa, el castigo y el tercer motivador podéis decirlo vosotros tranquilamente. No existe otros motivadores. Los primeros dos son carnales, son mundanales. El tercer motivador, que es supremo, es el amor. No hay razón. El amor no tiene razón. Tiene explicación en Cristo. Tiene explicación en Dios. Él se ha entregado, ha ofrecido todo lo que tenía. Se ha entregado por nosotros. Y entonces, ¿yo por qué sigo este camino? Solo el amor hace relación. Entonces, ¿por qué guardas la ley? ¿Por qué vengo aquí? ¿Por qué quieres salvar a tu prójimo? ¿Por qué amas? ¿Por qué ayudas a otros? ¿Por qué ríes con los que ríen? ¿Por qué lloras con los que lloran? Por otra cosa si no es el amor. Los niños, esperamos que nuestros niños se hagan hombres y descubran en nosotros el motivador principal que lo hemos aprendido de Cristo. Y cuando ves a tu hijo que ya no es tan pequeño y empieza a venir a ti y a estar contigo por amor, entonces dices, ese es hijo según mi corazón. Así, exactamente así, dice Dios con Moisés, con Abraham, con los demás. No vienen porque le doy. No siguen Job, no está conmigo Job y me sirve, como dijo Satanás, porque le interesaba algo. Moisés no le interesaba el Canaán, aunque quería entrar en el Canaán terrenal. No le interesaba ni su propia vida, porque amaba a los demás. Y él no tenía ninguna perspectiva ir allí sin los demás. No tenía ni una perspectiva ir al cielo sin que Cristo esté ahí. ¿Por qué yo deseo el cielo? ¿Por qué lo deseo realmente? ¿Por qué? Porque ustedes estarán ahí. Y sobre todo porque Él estará ahí.
Sin Él no hay nada. Y me gusta mucho el Apocalipsis 21:3, que dice, 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es la mejor perspectiva que tenemos que tener sobre la vida eterna, porque otras referencias no tenemos. Solo se nos describe un poco la ciudad celestial, pero otra cosa no se nos describe, sino que Él estará ahí y ustedes estarán ahí. Es la única motivación, la más importante que tenemos que alcanzar si hemos pasado de este infantilismo espiritual. Hemos pasado de las quejas, de las esperanzas de los demás, de depender de los demás, de qué hace uno, de qué dice uno, de qué lo hace, de qué no hace, de qué lo hace, de las molestias que nos podemos tener. No me molesta nada, no me importa nada, sino espero aquel momento que diga alguien, Livio, quiero ver a Jesús. Explícame que no he estado contigo o te he visto desde hace mucho. Triste es que en las iglesias que dicen que esperan a Cristo, demasiado tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo, han sido educados como a niños. No han progresado espiritualmente. Han quedado con las motivaciones básicas. ¿Qué voy a recibir? Y observamos, y siempre Dios ha procedido así en todas las épocas. Ha comenzado con los comportamientos y ha llegado al corazón. Ha comenzado con los comportamientos, ha llegado al corazón. Lo mismo con los discípulos. Los discípulos se peleaban hasta el último momento, ¿quién va a ser el más grande? O se preguntaban al principio, ¿qué hemos dejado todo y te hemos seguido? ¿Qué vamos a recibir? Niños. Y Dios espera de nosotros que no seamos niños ya. Han pasado 10 años de fe en la iglesia y que la única motivación, no importe lo que va a venir, sea el amor. No hay otra. ¿Os habéis preguntado por qué hay personas que en medio de las tragedias de este mundo han permanecido fieles? ¿Cómo han permanecido fieles cuando todo era en contra? Todo se presentaba en contra. ¿Cómo han resistido ellos? ¿Cómo han resistido? ¿Cómo han pasado por pérdida? Ha muerto su hijo en un accidente, o han muerto los padres, cónyuges que han perdido a su pareja, ¿no? ¿Cómo han sobrevivido y no se han apartado de Dios? Porque tenían un solo motivador, el amor a Cristo, el único motivador que los puede llevar adelante. Pedro ha tenido que pasar por aquí, y él también ha tenido que aprender. En el pretorio, cuando se juzgaba a Jesús, él estaba seguro que él seguía a Jesús, a Cristo, hasta la muerte. Y cuando Satanás ha apretado el pedal del miedo, ¿qué ha hecho Pedro? Lo ha negado como si nada. Y ha tenido que confrontarse antes de la despedida de Cristo con 3 preguntas muy importantes, Pedro. ¿Cuáles han sido estas preguntas? 3 veces para estar seguro que es así. Por eso nosotros tenemos que preguntar cada vez esta pregunta. ¿Por qué lo hago? En los últimos tiempos, no quería dar, ya es tarde, el ejemplo de Pablo, ¿no? No tenía ni miedo, ningún interés Pablo. Él además ha dicho, me he acostumbrado a vivir en riqueza y en pobreza, con y sin, no me importa. Para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia.
Y observáis a todos los discípulos después de la despedida de Cristo que han cambiado en su vida. No les importaba nada, que van a ser perseguidos, castigados, que tenían, no tenían. Han ido a la muerte, excepto Juan, que murió de vejez. Todos los han sufrido una muerte prematura, e incluso Pedro no ha considerado digno de morir como Cristo, sino crucificado con la cabeza abajo. Miedo, recompensa, castigo, recompensa o amor. ¿Qué escojáis? No quiero ser profeta, ni lo soy, pero ustedes saben que en los últimos días, antes, Satanás y Dios tendrán el mismo objetivo. Por fin tendrán el mismo objetivo Satanás y Dios al final del tiempo. Crear las condiciones que todos escojan. Triar. Lo que se llama en nuestra teología es el zarandeo. ¿Qué se aumentará en aquellos tiempos? Mucho. Estos dos motivadores. La recompensa para tener una vida normal o el miedo. Y quiero decir que todos los niños espiritualmente hablando, todos caerán, todos. No os imagináis que habéis sido obedientes, habéis acudido siempre a la iglesia, habéis ofrecido vuestro tiempo, no os pensáis esto. Si falta el amor, la fascinación por Jesús, el interés por las personas, que serán los únicos ingredientes que nos harán permanecer de pie, será todo en vano. Por eso os invito y repito la pregunta. ¿Cuál es tu mayor motivación o la única, correctamente dicho, la única motivación por permanecer? ¿Y qué te va a salvar al tiempo cuando todas las fuerzas parecerá que están en nuestra contra? Únicamente estar enamorado de una persona. Únicamente esto nos va a salvar. Nada más, ni lo sustento. Hemos hablado en las lecciones, nada, nada de nada. Sino, si amas a Cristo, serás capaz de pasar por fuego, por aguas, por todo. Incluso si tienes que entregar tu vida, pues podemos decir como Pablo, es una ganancia. Que Dios nos ayude a escoger lo mejor de lo que nos presenta la Biblia tan bien presentado. Es toda la manifestación que necesitamos de parte de Dios para entender cómo obtener la salvación. Muchas gracias a todos. Amén.